Tema 10. La guerra colonial y la crisis de 1898. Introducción. Tras la pérdida de América continental a principios del siglo XIX, los restos del imperio colonial español consistían en las dos grandes islas del Caribe, Cuba y Puerto Rico, las islas Filipinas en el Pacífico y un conjunto de islotes y archipiélagos en el Pacífico. El proceso de separación de estos territorios de España comenzó en la segunda mitad del siglo XIX. Cuba y Puerto Rico presentaban rasgos coloniales similares, con una economía basada en la agricultura de exportación, especialmente caña de azúcar y tabaco, que aportaba beneficios a la economía española. El gobierno español establecía leyes arancelarias a las colonas. Estas estaban obligadas a comprar los productos españoles a altos precios y tampoco podían exportar azúcar a Europa a partir de 1870 ni tenían derecho a un autogobierno. Todo esto propició sus deseos de independencia. En las Islas Filipinas había poca población española y escasez de inversión de capitales por parte de España. Durante 3 siglos la soberanía se había ejercido gracias a la fuerza militar. Sumado a esto, las ansias independentistas de una minoría burguesa elitista criolla y el deseo expansionista estadounidense acabarán con las últimas colonias españolas. Las consecuencias serán un cuestionamiento del sentido de España, la crisis de restauración borbónica y una radicalización militar, entre otras, que llevarán a la dictadura de Primo de Rivera, entre otras consecuencias. Factores de la insurrección y causas de la guerra. La primera causa de la guerra fue la Primera Guerra de Cuba, entre 1868 y 1878, la Guerra de los 10 años, y los primeros deseos independentistas. Los movimientos autonomistas comenzaron en Cuba en 1868, con una sublevación popular, el Grito de Yara, dirigida por Manuel Céspedes. Él era un propietario de la hacienda en donde se originó el levantamiento, liberó a sus esclavos y les pidió que se unieran a la lucha. Murió en guerra en 1874 y fue sustituido por otro hombre. Cuba no tenía autonomía, existía la esclavitud, no había derechos políticos y estaba sometida económicamente a España. Y pedía tener autonomía, demoler la esclavitud, tener derechos políticos y no estar sometida económicamente a España. Esta guerra terminó en 1878 con la Paz de Sanjón, que podría considerarse una tregua a la espera de que España cumpliera 2 promesas básicamente: otorgar autonomía a Cuba, pero no independencia, y finalizar la esclavitud. Sin embargo, ninguna de las 2 promesas se cumple, por lo que la lucha seguirá. Se consigue hacer que Cuba y Puerto Rico sean una provincia más de España con derecho a elegir diputados en el Congreso de Madrid. Se consiguen algunas concesiones mínimas del gobierno. Se consigue también la ley de abolición de la esclavitud en febrero de 1880, pero se tardó hasta 6 años en efectuarse, pues el último esclavo fue liberado en 1886. También se consiguen facilidades para viajar, produciéndose una fuerte emigración de españoles, gallegos y asturianos especialmente, entre 1868 y 1894. En el 68 arrancó por la Revolución de la Gloriosa y que la situación en España estaba un poco mal. Entre estos años llegan cerca de 0,5 millones de personas en una población de 1,5 millones en Cuba, o sea, 1/3 de la población estaba formada por españoles. Sin embargo, no se concede autogobierno ni autonomía política a la isla de Cuba y esta situación, en general, no contentaba a los cubanos por su limitado alcance. Ante esto, el nacionalismo cubano siguió creciendo, alimentando el recuerdo de los héroes de esta guerra y de las brutalidades españoles en ella. La guerra causó 100.000 muertos. En Puerto Rico se da un proceso parecido. Puerto Rico consiguió abolir la esclavitud en 1873 durante la República y conseguía mayor autonomía por la influencia de Estados Unidos. Por eso, la lucha seguirá, dando comienzo a la guerra definitoria en 1898 con ayuda de Estados Unidos. La segunda causa son las causas económicas. En Cuba y Puerto Rico, la economía se basaba en la agricultura de exportación, azúcar y tabaco, aportando beneficios solamente a la economía española. España obligaba a Cuba a comprar los productos metropolitanos, como los productos textiles catalanes y las harinas castellanas, y a pagar elevados impuestos cuando podrían haber comprado productos más baratos en Estados Unidos. España practicaba una política proteccionista en la isla, imponiendo fuertes aranceles a Estados Unidos, y a Estados Unidos le costaba mucho introducir sus productos en Cuba, ya que pagaba estos fuertes impuestos. Además,
Estados Unidos había realizado grandes inversiones monetarias en la isla, el 80% de las exportaciones de azúcar cubana iba a Estados Unidos, pero el dinero se lo quedaba a España. Por todo ello, la economía cubana miraba cada vez más a Estados Unidos. Tanto Cuba como Estados Unidos deseaban la independencia de Cuba, que Cuba se independizara de España. El interés e intervencionismo directo de Estados Unidos en la zona era evidente. De hecho, Estados Unidos intentó comprar la isla por $300 millones, pero España declinó la oferta. 3. Causas políticas y estratégicas. Estados Unidos era ya una potencia mundial y estaba construyendo su imperio colonial, y comenzó a interesarse en Cuba. Estados Unidos necesitaba nuevos mercados donde colocar los excedentes de su producción e invertir su capital, y se lanzó a la conquista colonial como antes lo hicieron Gran Bretaña y Francia. Estados Unidos se apoyaba en teorías para justificar su intervención en los países americanos, como la doctrina Monroe, llamada así por el quinto presidente de Estados Unidos. La frase era América para los americanos, en donde cualquier intromisión de una provincia europea en América sería vista como un acto de agresión, y a Estados Unidos se guardaba el derecho de intervenir. Las áreas de expansión de Estados Unidos eran el Pacífico y el Caribe, con el proyecto de unirlas mediante el Canal de Panamá, efectuado en 1903. Gran Bretaña y Francia habían entrado en Asia y Estados Unidos quería acercarse, de ahí su intención para hacerse con Filipinas y Hawái. Cuba y Puerto Rico estaban demasiado cerca de Estados Unidos como para permitir que otra nación las controlara. La postura intervencionista de Estados Unidos se incrementó con la llegada del presidente McKinley en 1896, quien apostó por la independencia de Cuba o su anexión a Estados Unidos. Por último, la última causa es el surgimiento de los partidos independentistas. El Partido Revolucionario Cubano fue fundado en 1892 por José Martí, partidario de la independencia de Cuba. La propuesta de una ley de autonomía para Cuba en 1895 llegó tarde, y a partir de ese año la guerra se endureció bajo el liderazgo de José Martí, Máximo Gómez y Antonio Maceo. Los tres estaban exiliados en Estados Unidos y contaban con su apoyo político y económico. Mientras tanto, en Filipinas, José Rizal fundó la Liga Filipina, con un programa basado en la expulsión de españoles y de las órdenes religiosas. El general Polavieja capturó y ejecutó a José Rizal, pero Emilio Aguinaldo, que era el nuevo líder, mantuvo la insurrección. La guerra de 1895 y la pérdida de las colonias. Fases de la guerra. La primera fase fue la guerra hispano-cubana de 1895 a 1898. Se inicia el 24 de febrero de 1895 con el Grito de Baile, dirigida y planeada por el independentista cubano e intelectual José Martí y su Partido Revolucionario Cubano. En esta segunda guerra hay dos novedades con respecto a la primera. Los sublevados llevaron la guerra al oeste de la isla, la parte más rica, y la destrozaron. Aplicaban la táctica de tierra quemada. Aniquilar Cuba es vencer al enemigo, era el eslogan de Antonio Maceo. Estados Unidos abandonó su neutralidad y apoyó a los insurgentes. Esas son las dos novedades o diferencias con la Primera Guerra. Esto produjo efecto en España. Sagasta dimitió y fue sustituido por Cánovas. Ambos coincidían en que había que hacer reformas, pero discrepaban en cómo. Cánovas creía que primero venía la paz y luego se hacían las reformas, y Sagasta creía que primero se tenían que hacer las reformas para poder llegar a la paz. Cánovas nombra a Martínez Campos, que fue el general que dio el golpe para la llegada de Alfonso XII. Participó en las guerras carlistas, Martínez Campos participó en las guerras carlistas y fue nombrado capitán general de Cuba para sofocar la Primera Guerra de Cuba, 1868-1878, y consiguió paz alternando sus dotes militares con la diplomacia. Tras este éxito, fue enviado por Cánovas a Cuba para nuevamente intentar la paz con su diálogo y sofocar el levantamiento. Martínez Campos pronto comprendió que la revuelta cubana era una sublevación más extensa que las anteriores y con características revolucionarias, que contaba además con el apoyo de la población campesina. Martínez Campos fracasó con su táctica de diálogo y pacificación. La insurrección no se detendría. Se trataba de una guerra de guerrillas con ataques por sorpresa, con ayuda de indígenas y campesinos con gran conocimiento del terreno. A los pocos meses de la guerra, esta se había extendido por toda la isla y llegaba cerca de La Habana. 200.000 soldados llegaron a Cuba. El 25 de julio de 1895, Martínez Campos afirma que resultaría difícil ganar la guerra sin reconcentrar familias desde los campos a las poblaciones, pero que eso sería inmoral para él.
No queriendo afrontar esa responsabilidad, dimitió, aconsejando nombrar a un general duro. Por ello, Cánovas nombra a otro general, quien vio la necesidad de actuar rápidamente para evitar la intervención norteamericana. En enero de 1896 se sustituyó a Martínez Campos por Valeriano Weyler. Valeriano Weyler decidió que era necesario cortar el apoyo que tenían los independentistas cubanos de los campesinos y ordenó que la población rural se concentrara en poblados controlados por las fuerzas españolas. Ordenó destruir cosechas y ganado que servirían de abastecimiento para los cubanos insurgentes. Dividió la isla en 3 partes mediante trochas, senderos desbrozados y controlados por fortines para evitar el paso de campesinos de una parte a otra, para que no ayudaran a los insurrectos. Realizó una concentración de población a la parte oriental de unos 400.000 campesinos. Estas medidas dieron un buen resultado militar, pero con un alto coste de vidas humanas, víctimas de hambre y enfermedades. Además, muchos campesinos sin nada que perder se unieron al ejército cubano. Estas medidas causaron un gran impacto internacionalmente, en especial en la prensa norteamericana, que describió a Weyler como un capitán sanguinario. También empeoró la situación económica del país, que cesó de producir alimentos y bienes agrícolas. Se supone que 200.000 cubanos murieron por el hambre y las enfermedades. Esta situación radicalizó el proceso independentista y el odio hacia el dominio español. La prensa sensacionalista de Estados Unidos apoyó la intervención en Cuba por estos casos sangrientos. El asesinato de Cánovas en agosto de 1897, que hace el retorno de Sagasta. Su asesinato produce un vuelco en la situación. Se intenta apaciguar a Estados Unidos inclinándose por una táctica blanda. Sagasta destituye a Weyler y nombra a Blanco. Y también concedió una amplia autonomía a Cuba. En 1897 se le concedió a Cuba y a Puerto Rico, que ya estaba en paz, la autonomía, la igualdad de derechos y el sufragio universal, pero ya era demasiado tarde. Los independentistas contaban con Estados Unidos y se negaron a cerrar las hostilidades. Mientras tanto, un año después de iniciarse la guerra en Cuba, se inicia en 1896 una insurrección independentista en las Filipinas. A diferencia de Cuba, la insurrección se consiguió detener en 1897 y se llegó a la paz. Los líderes filipinos fueron José Rizal, que fue ejecutado, y Emilio Aguinaldo, que lo sustituyó. Los generales españoles fueron Polavieja y Primo de Rivera. Como parte del pacto, Emilio Aguinaldo y los otros líderes revolucionarios se exilian a Hong Kong. España reduce sus efectivos en la isla. Tras el hundimiento de Maine, Estados Unidos da la orden a sus barcos en Hong Kong que se preparen para ir a Filipinas, por si se declara la guerra con España. El 25 de abril de 1898 favorecen la salida de Emilio Aguinaldo para iniciar la revolución. 2. La segunda fase de la guerra es la intervención de Estados Unidos, en 1898. La intervención de Estados Unidos se había producido antes con el intento de presionar a España para comprar la isla, ya que ya había comprado Alaska a Rusia y Luisiana a Francia. Con el pretexto de defender los intereses, de defender los ciudadanos americanos, el 25 de enero de 1898 fondeó en la bahía de La Habana el acorazado Maine, sin haber avisado previamente de su llegada, contrario a las prácticas diplomáticas. El 15 de febrero de 1898, el buque estadounidense fue sacudido por una explosión y se hundió con la mayor parte de su tripulación. De 355 tripulantes murieron 254 hombres y 2 oficiales. El resto de la oficialidad disfrutaba de un baile dado en su honor por las autoridades españolas. Sin esperar una investigación, la prensa sensacionalista norteamericana culpó a las autoridades españolas del desastre de Maine. Para los españoles, la catástrofe se debió a una explosión interna del Maine, mientras que los enviados de Washington aseguraban que la causa había sido por una mina o un torpedo. Con todo esto, el presidente McKinley pensó una solución pacífica, la compra de Cuba por $100 millones, pero Sagasta no aceptó. Esto era 1/3 de lo que habían ofrecido originalmente. Ante la negativa española, Estados Unidos declara la guerra, que comienza el 25 de abril de 1898. Esta guerra se dividió en batallas en tierra y batallas en el mar. En tierra, el ejército español era superior en número al americano, pero mal armado, mal abastecido y minado por las enfermedades tropicales de la isla. Sin embargo, batió con éxito a los insurgentes cubanos y a las tropas norteamericanas.
pero en el mar, la armada española fue infinitamente inferior. La primera derrota será en Filipinas, en la batalla de Cavite, y la flota es barrida por la estadounidense. El 3 de julio de 1898 fue la batalla de Santiago de Cuba. Fue una batalla naval desigual, pues los americanos en 4 horas hundieron a toda la escuadra española dirigida por Cervera. La guerra terminó luego de esa batalla de Santiago de Cuba. Cuba había quedado definitivamente aislada de España y ésta tuvo que rendirse. Cuba, Puerto Rico y Filipinas serían botines de guerra para Estados Unidos, y España se quedó sin posesiones. Filipinas. Por otro lado, la anexión de Filipinas no figuraba entre los fines de la guerra declarados por Estados Unidos, pero fue auspiciada por Gran Bretaña para impedir que cayera en manos de Alemania. Esto se debe a la etapa del colonialismo e imperialismo previa a la Primera Guerra Mundial, donde Alemania se estaba convirtiendo en un rival muy peligroso para Inglaterra. Así, las Islas Filipinas se perdieron igualmente tras el desastre del Cavite el 1 de mayo de 1898. Anterior al de Santiago de Cuba, el 2 de julio de 1898. 3 de julio de 1898, da igual. En Filipinas estalló inmediatamente, después de la derrota española, una guerra de 3 años de duración que costó la vida a 1 millón de filipinos. Filipinas sería de Estados Unidos, pero más tarde obtendrá un autogobierno en 1907 y la independencia definitiva en 1946. El Tratado de París. Por la paz de París del 10 de diciembre de 1898, España renuncia a Cuba, que consigue la independencia, y cede Puerto Rico, Guam y las Filipinas a Estados Unidos. Mantiene la propiedad de las Islas Marianas, excepto Guam, las Carolinas y las Palaos en el Pacífico, aunque a los 2 años se las venderá a Alemania. Para Cuba, el Tratado de París supuso cambiar de amo, ya que Estados Unidos la convirtió en su protectorado, ocupándola militarmente bajo el pretexto de proporcionarle las condiciones necesarias para su andadura política. Prohibió a Cuba suscribir tratados que pudieran atraerla a otra potencia extranjera. Filipinas y Puerto Rico pasaron directamente a manos de Estados Unidos, como ya dije, como botín de guerra. En 1946, Filipinas se independiza de Estados Unidos. Puerto Rico continúa hoy como país asociado a Estados Unidos. Vale. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la guerra? 1. Humanas. 60.000 muertos españoles, la mayoría por enfermedades. 9.000 guerrilleros cubanos muertos. 5.000 muertos estadounidenses. Y entre 200.000 a 400.000 cubanos que murieron en las reconcentraciones de Weyler. 2. Económicas. En un principio, la deuda originada por la guerra aumentó. Existió un flujo masivo de capitales a España en poder de los españoles en Cuba. Esto ayudó a desarrollar las grandes empresas modernas en España, industrias de acero, química, financiera, entre otras. Se perdieron los mercados coloniales protegidos, el tabaco, el azúcar, el café y el cacao de las Antillas y Filipinas. Esto afectó al sector textil catalán. Los productos antillanos fueron suplidos por los canarios y se intensificaron cultivos como la remolacha y la caña de azúcar en la península. Esto generó más ingresos dentro del país. Las consecuencias económicas no fueron significativas. 3. Políticas. Con la derrota en la guerra comenzó el debilitamiento del sistema canovista de la Restauración. Los políticos del turnismo sufrieron un desgaste y aparecen nuevos líderes como Civela y Maura en el Partido Conservador y Canalejas en el Liberal. Se van a convertir en el prototipo de políticos regeneracionistas, intentando hacer una revolución desde arriba, luchando contra el caciquismo. El régimen mostró una gran capacidad de recuperación. Habrá restauración hasta 1923 cuando llegue Primo de Rivera. Además, gracias al desastre del 98, se puede decir que España permaneció neutral en la Primera Guerra Mundial y giraría su punto de expansión política hacia África, en el norte de Marruecos. Luego tenemos radicalización de movimientos nacionalistas. Expansión de movimientos nacionalistas, especialmente en el País Vasco y Cataluña, donde la burguesía industrial comenzó a tomar conciencia de la incapacidad de los partidos dinásticos para desarrollar una política renovadora y orientó su apoyo hacia las formaciones nacionalistas, que reivindicaban la autonomía y prometían una política nueva y modernizadora de la estructura del Estado. La industria catalana sufrió mucho con el desastre y perdió el mercado cubano,
Por eso los empresarios van a empezar a tomar posturas nacionalistas, criticando al sistema. B. Radicalización de militares. El choque de las clases populares con el ejército. Creció un antimilitarismo popular, un divorcio ejército-sociedad. La causa de esto fue el reclutamiento de los que no tenían recursos para ir a la guerra de Cuba, ya que la incorporación a las filas podía evitarse pagando. También ocurrió por el espectáculo trágico de la repatriación de los soldados heridos y mutilados. Tras el desastre, el ejército entero se inclinó hacia posiciones conservadoras o autoritarias, abandonando las tendencias populistas o republicanas que habían tenido en el siglo XIX. C. Movimiento obrero. Tuvo un gran desarrollo y acusaban a la monarquía y a los partidos dinásticos de las pésimas condiciones de vida de los trabajadores. Reclamaban un nuevo sistema de gobierno más acorde con los intereses de la clase trabajadora. Fueron muy críticos con los militares y la guerra. Debido a este reclutamiento injusto, el movimiento obrero se radicalizó junto a los republicanos, lo que los llevó a enfrentarse a los militares y a partidos dinásticos. Los republicanos, al igual que los nacionalismos periféricos, tendrán a partir de este momento un gran desarrollo político. Culpaban a la monarquía de la situación de España y defendían una república como el sistema de gobierno que posibilitaría la modernización. Por último, tenemos una crisis moral e ideológica. El 98 causó un gran impacto psicológico en toda la población. El pueblo lo sintió como un trauma nacional. Para quienes la vivieron, significó la destrucción del mito del Imperio Español, en un momento en el que las potencias europeas estaban construyendo vastos imperios coloniales en Asia y África. Y la relegación de España significó la relegación de España a un papel secundario en el contexto internacional. La prensa extranjera presentó a España como una nación moribunda, con un ejército totalmente ineficaz, un sistema político corrupto y unos políticos incompetentes. Esa visión cuajó en buena parte de la opinión pública española. La sociedad española y el mundo cultural se cuestionó qué era España y ser español dentro de una crisis de identidad. Surge un sentimiento de inferioridad, desmotivación e impotencia. Muchos intelectuales plasmarán en sus obras el problema de España. La crisis de 1898, el movimiento regeneracionista y la generación del 98. Del desastre van a surgir críticas al sistema político de la Restauración y fue necesidad de modernización del país que los saque del retraso respecto a sus países vecinos. Fue clave en ese sentido la aportación de los intelectuales. Son dos las corrientes modernizadoras aportadas por ello. Primero tenemos el regeneracionismo. Fue liderado por Joaquín Costa y fue crítico con la Restauración. Defendía la mejora del campo español y deseaba asegurar la alimentación para todos. Elevaron la educación y la cultura mediante un programa educativo y un aumento de las escuelas. Esto permitió sacar a grandes masas de población de la ignorancia y la miseria. También construyeron grandes obras hidráulicas capaces de aliviar a la agricultura ante las precipitaciones escasas, irregulares y mal repartidas. Por otro lado tenemos la generación del 98. El desastre dio cohesión a un grupo de intelectuales y escritores como Unamuno, Baroja, Machado, Valle-Inclán y más, que produjeron una literatura del desastre, que era una autocrítica nacional. Destacaba su profundo pesimismo y crítica al atraso peninsular, y plantearon una profunda reflexión sobre el sentido de España y su papel en la historia.